Hola, te saluda Yenok y en este video vamos a hablar sobre la crisis del petróleo. Y esta guerra de petróleo es súper importante en este momento porque ya sabes, los precios de las acciones están cayendo, hay esta pandemia mundial y fuera de eso, el componente adicional del petróleo ha explotado en lo que estamos viviendo. Así que si entiendes bien por qué está sucediendo lo que está sucediendo ahora, tal vez te va a ayudar mucho mejor para tomar decisiones a la hora de invertir o escoger mejor las empresas para hacer trading, etc. Así que te veo adentro. Bueno. Desde hace tiempo he querido contar la historia detrás de la guerra del petróleo que llega al menos unos 60 años atrás. Y es obvio que hoy día para todos que el petróleo, que también se le conoce con el nombre del oro negro, es la sangre de la economía actual. Necesitamos del petróleo para transporte en vehículos, barcos y aviones, para generar energía eléctrica, para producción de plásticos y muchas otras cosas más. Sin el petróleo, el mundo como se conoce hoy día no sería la misma. Y es que antes de 1960, en la península arábica, donde actualmente están los países como Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria, es una zona del mundo donde hay mucha reserva de oro negro. Más de 789.000 millones de barriles en reservas comprobadas. Pero para ese entonces, Arabia Saudita era un país pobre y sin muchos profesionales preparados, ni mucho menos con fondos de inversiones privadas que pudieran explorar esa gran reserva de petróleo. Y aquí es donde entra en juego Estados Unidos. Hacen una alianza entre los dos países y se crea la empresa llamada Arabian American Oil Company, hoy conocido como Aramco. En ese entonces, las empresas americanas Standard Oil, Texaco y Exxon tenían la mayoría de la participación, pero poco a poco el rey de Arabia Saudita fue presionando con racionalizar la empresa. ¿Se te hace similar eso? Aumentando su participación. Estados Unidos era obviamente el claro ganador en ese juego, ¿no? De hecho, Arabia Saudita era como el títere. Y a diferencia del petróleo de Estados Unidos o de Venezuela, el petróleo que se extraía en Arabia Saudita es mucho más barato de producir y adicional, la calidad del petróleo es una de las mejores del mundo y teniendo la mayor reserva del mundo, pues Estados Unidos podía controlar el precio del oro negro a nivel mundial. No fue sino hasta 1973 que Arabia Saudita, sabiendo que ya estaban produciendo casi el 50% del total de producción de petróleo del mundo, decide tomar todo el control de la empresa. Obviamente fue paulatino, pero desde ahí inicia aquí la guerra del petróleo. Resulta que Estados Unidos, a raíz de la nacionalización de Aramco, sufre una de las crisis más fuertes de la crisis de la escasez del petróleo. Seguramente habrás visto imágenes o videos donde aparecen estaciones de gasolina en Estados Unidos con el mensaje "no tenemos gasolina". Imagínate lo que pudo haber afectar en ese entonces la economía en Estados Unidos. Desde entonces, Estados Unidos, a pesar de ser uno de los países con mayor producción de petróleo, solo consume el 50% de su producción y el resto lo importan de otros países. La mitad de esa importación es de su vecino. Así es, importan la mitad, de la cual el 40% lo importan desde Canadá. Pero antes de entrar a explicar el tema de la guerra, hay un tema adicional que debes saber y es el coste de la producción. Como ya lo dijimos, el petróleo que se extrae de diferentes partes del mundo no tiene las mismas calidades. Algunos tienen mucho lodo, como es el caso del petróleo venezolano, y otros son muy livianos, como la de Estados Unidos. También se tiene en cuenta el coste de extraerlos. Mientras en Arabia Saudita están a poca distancia de perforación en el desierto, se puede encontrar petróleo y de fácil extracción, los británicos o los americanos, en el caso de los británicos en el Mar Norte o de los americanos en el Golfo de México, deben invertir en costosas plataformas marítimas y perforar hasta el fondo del mar con altos riesgos asociados de seguridad. Mientras en Arabia Saudita el coste de producir petróleo es de $10 por barril, en Estados Unidos es de unos 40 o 50 dólares más que de Arabia Saudita. Ahora sí, es cuando viene el tema entonces, la importancia del precio del petróleo. Si el precio del petróleo está por debajo del coste de extraerlo, pues básicamente están perdiendo dinero al extraerlo. El precio del petróleo en 2020, como tú ya lo sabes, cayó más del 60% y en el momento de grabar este video aún está por debajo de los $30 por barril. De hecho, el 9 de abril se ha agendado una reunión de algo llamado OPEP, que seguramente has escuchado alguna vez. Esta organización es como una especie de cártel
papel de países productores y exportadores de petróleo para poder controlar tanto la producción como la exportación del petróleo y poder controlar los precios. Resulta que históricamente hablando, Arabia Saudita desde los 70, de los 80 han intentado varias veces controlar no solamente la participación en el pastel de la oferta de la producción, sino también en el precio. Miremos, en 1985 hizo un corte entre noviembre del 85 hasta el mayo del 86 y los precios cayeron un 70%. En 1997, a raíz del exceso de producción por parte de Venezuela, realizaron un recorte. Durante año y medio los precios cayeron más del 50%. Y ya más reciente, en 2014, Arabia Saudita, a pesar de su poderío, no pudo convencer a los países que no pertenecían a la OPEP, como el caso de Rusia, y los precios cayeron más del 65%. Algo que hay que tener en cuenta es que, a excepción del 1997, que fue producto de la crisis de los tigres asiáticos, no hubo crisis por la demanda de petróleo. Es decir, el mundo seguía sediento del oro negro. ¿Y por qué esto es importante? Aquí es donde se pone bueno esto, y la pandemia cobra importancia. La pandemia está paralizando el mundo. Recuerda, 2019 en diciembre vimos cómo China tembló con la epidemia del virus. Confinaron ciudades enteras, prohibieron vuelos, traslados, técnicamente la economía frenó. Una de las economías más grandes del mundo totalmente paralizado durante meses, y hasta ahora en abril de 2020 recién están otra vez comenzando a levantar ese confinamiento y permitir selectivamente la movilidad entre ciudades, por lo menos internamente. Aún no está permitido viajes entre países, etc. Eso quiere decir que el mayor consumidor de petróleo, que es China, dejó de consumir el oro negro, y seguramente ya lo sabes, pero si hay mucha oferta y poca demanda, los precios obviamente tienen que caer. Por esta razón, la OPEP, liderada por Arabia Saudita, deciden reunirse el pasado marzo 6 de 2020 con algo llamado la OPEP Plus. Es decir, es la OPEP más Rusia y otros países que están con Rusia para acordar reducir la producción y poder evitar la caída del precio del petróleo. Y aquí comienza esta guerra del oro negro del año 2020. Rusia sorpresivamente le dice en esa reunión a la OPEP que no van a recortar. Y el príncipe de Arabia Saudita no tiene otra más que decir: todos lamentaremos este día. Arabia Saudita, que es un novato en este tema del juego político, a diferencia de Estados Unidos y Rusia, cayó en la trampa y decidieron atacar aumentando su producción y haciendo que bajaran los precios, pensando que con eso iban a temblar los rusos. Los precios del petróleo cayeron por debajo de $20 por barril, llegando a los precios del 2002 inclusive. Lo que no sabían es que Rusia había comenzado con su estrategia al estilo ajedrez, lo que Rusia sabe hacer muy bien: jugar a ajedrez. Rusia hace su jugada. ¿Y entonces por qué ahora Rusia es protagonista? ¿Por qué diablos no aceptó el acuerdo? ¿Acaso Putin se enloqueció? Pues la verdad es que no. Putin sabe que el recorte del petróleo ayuda a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así, lleno? Tranquilo. ¿Te acuerdas de los costes de producción? Bueno, Estados Unidos, con su metodología de fracking, tiene costos de producción mucho más alta que Rusia y Arabia Saudita. Y para que le sea rentable, necesita que los precios del petróleo estén por encima de los costes de producción. Las empresas de fracking son más bien empresas medianas que ya estuvieron en crisis anteriores, como el del año 2014, producido también por el recorte que hizo Arabia Saudita, y estuvieron al punto de bancarrota. De hecho, algunas de ellas fueron al capítulo 14, pero todas ellas, casi la mayoría, han vuelto a sobrevivir. Así que, al no aceptar el acuerdo de recorte y dejando que los precios cayeran, igual Rusia sabía que iba a caer, ya que entendió desde antes que China iba a dejar de consumir el petróleo de Arabia Saudita, y también sabía que Arabia Saudita podía permitirse una caída de precios como se cayó ahora por sus bajos costes de producción. Es decir, podían aguantar esos precios. Pero los costes de producción de Rusia es alrededor de unos $17 por barril, así que si los precios caían por debajo de 30 o inclusive 20, igual podían aguantar. Rusia está haciendo una jugada al estilo Sun Tzu, el del arte de la guerra. Le están apostando a tambalear las empresas de extracción de petróleo de Estados Unidos, y adicional hizo caer en la trampa a Arabia Saudita provocándolo. Resulta que en diciembre del 2019 la empresa que te conté antes, llamada Saudi Aramco, sale a la bolsa de valores de su país y se convierte en la empresa de mayor valorización del mundo. 1 de cada 5 saudíes inclusive compraron acciones de Aramco. Imagínate, después de la epidemia de China, los precios de petróleo se desploman, ya sabes, todo el 2020 cayó casi más del 60%, y las acciones de Aramco igualmente cayeron drásticamente. La imagen política del rey de Arabia Saudita ante su pueblo obviamente
se vio totalmente afectada porque el 20% de su pueblo que compró las acciones de Aramco no deben estar muy felices con esa caída de precios. Y tenemos que tener en cuenta que a pesar de la caída de petróleo, Estados Unidos tiene una economía que es bastante diversificada, mientras Arabia Saudita depende principalmente del petróleo. Y la otra desventaja de Arabia Saudita es que aunque es uno de los países con mayor reserva y producción, también es uno de los mayores consumidores. Entonces tú te estarás preguntando, ¿y Rusia sí será capaz de sobrevivir? La historia ha demostrado que Rusia siempre ha sido muy fuerte en resistir. ¿Te acuerdas de Napoleón y Hitler? 2019, Rusia termina con un superávit, es decir, tiene una gran reserva de dinero, pudieron ahorrarlo, mientras Arabia Saudita tiene déficit fiscal porque están justamente invirtiendo en proyectos para poder diversificar su economía en algo llamado el Plan 2030. Por otra parte, una de las razones por las que Putin no quiso acordar el recorte es porque mientras a Arabia Saudita no le cuesta mucho volver a entrar en operación porque están en pleno desierto y después del recorte es muy fácil volverla a poner en producción, a Rusia sí le cuesta mucho, tanto dinero y tiempo, volver a ir a poner en operación en un sitio donde sea frío y helado y tener que hacer todo eso, pues le va a costar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién se rendirá primero? ¿Qué pasará en la reunión que se va a llevar a cabo de la OPEP con Rusia? ¿Será que Estados Unidos hará alianzas con Rusia o con Arabia? ¿O con ambos? El problema ahora va a ser para los países realmente que dependen de la producción de petróleo de países en desarrollo, como es el caso de México, Colombia, Ecuador, porque con esta crisis del petróleo ya deben estar perdiendo más del 85% de sus ingresos provenientes de petróleo. Tal vez inclusive peligre las finanzas del Estado, tal vez inclusive la empresa misma estatal petrolera. Y tal como está sucediendo ahora con la empresa estatal de petróleo de Colombia llamada Ecopetrol, que en diciembre del año 2019 aprobaron retirar de sus reservas unos 3.7 billones de pesos colombianos para pagar dividendo a sus accionistas, ahora en abril del 2020 están buscando financiar 2.6 billones de pesos colombianos para poder continuar con sus operaciones. Imagínate, ¿cómo la ves? Espero que te haya gustado este video y si te gustó, ayúdanos a crecer más con esta comunidad, compartiendo, dándole like y si te gustaría que lleguen las notificaciones de nuevos videos, dale a la campanita. No olvides comentar cualquier duda que tengas. Chao, chao.